En el Centro Podológico Peñíscola revisamos el crecimiento de sus hijos y prevenimos y tratamos las lesiones deportivas del pie. Valoramos el cuerpo y las presiones mediante un estudio biomecánico. Realizamos tratamientos personalizados para cada persona y cada deporte, mediante plantillas y cirugía. Nuestra experiencia nos avala. Centro Podológico Peñíscola. La salud de sus pies en buenas manos. Bueno, estamos en el pabellón polideportivo de Peñíscola. Estamos a nuestras espaldas, vemos cómo están entrenando los componentes del club de básquet. Y tenemos con nosotros a Tino, que es el responsable de todo esto y del club de básquet. Y Tino, queremos preguntarte sobre el básquet, sobre qué calzado deben usar, qué tipo de lesiones suelen suceder dentro del básquet, cómo se debería realizar un correcto entrenamiento. ¿Qué nos contarías al respecto? Bueno, pues empezando por el tema de las lesiones, la más típica y conocida es la del esguince de tobillo. Después, bueno, la de los dedos, la de las articulaciones de los dedos, a la hora de manejar el balón por golpes o en contacto con otros jugadores. Después rodilla también es una que no tan frecuente quizás como la de tobillo, pero sí que vamos teniendo alguna que otra. Surgen muchos problemas principalmente en el tobillo, en la zona de delante del pie. ¿Cuál sería la zona del pie, digamos, más proclive a presentar patología? Bueno, yo te digo, o sea, la parte del maleolo externo es el que más sufre, pues bueno, pues, por los mismos movimientos laterales, los cambios de ritmo fuertes, por pisar algún pie de algún rival después de un salto, suele ser el que más sufre. A nivel del resto del pie, bueno, pues suelen producirse a veces por rozaduras con las zapatillas, porque a lo mejor pues no han elegido un buen calzado, o lo que sea, una talla que se acople bien, pues las típicas bambollas, o a lo mejor si van muy apretadas, pues se suben los pies a un juanete, cosas así. Si hablamos un poquito del gesto deportivo, sabemos perfectamente que varía sustancialmente de cuando una persona está andando a incluso en determinados deportes. ¿Cuáles serían las características principales del gesto deportivo, hablando tanto del pie como del resto del cuerpo en básquet? Bueno, siempre cuando se realiza la técnica correcta, siempre desde una posición bastante flexionada. Es un deporte muy explosivo, de cambios de ritmo fuertes, arrancadas laterales, con mucho movimiento lateral y diagonal, frontales, pues bueno, en alguna ocasión algún sprint para una salida, un contraataque, pero en lo que es la base fundamental del juego hay mucho cambio de ritmo y mucho cambio de dirección. Entonces, bajo tu punto de vista como profesional, porque también hay que decir que eres licenciado en educación física. Entonces, bajo tu punto de vista, ¿el mismo gesto deportivo puede conllevar la lesión o no? Sí, bueno, por ejemplo, ahora mismo estamos en cuestión de pretemporada, estamos preparando el cuerpo porque desde una buena condición física proteges frente a la lesión, porque muchas veces sencillamente nos ha pasado, o sea, una frenada pues un poco demasiado fuerte, incluso más de lo que el propio cuerpo en ese momento puede aguantar por su condición física, y se produce pues un pequeño movimiento articular y produce alguna, pues no suele ser muy grave, pero puede producir un pequeño esguince o alguna pequeña torcedura. A lo largo del programa hemos estado hablando un poquito del tipo de calzado, cada deporte uno específico, y supongo que el tema del básquet no es distinto. ¿Tiene que ser especial el calzado de básquet? Sí, bueno, por eso existe lo que es la industria del mercado del calzado de baloncesto. Es lo que conocemos como bota, zapatilla de bota o de caña alta, fundamentalmente por el tema de abrazar bien lo que es la zona del maleolo, del tobillo. Aún así, de todas formas, parte fundamental viene desde el agarre del tobillo, perdón, del apoyo del pie. De la garganta del pie. Sí, o sea, de lo que es la parte del talón, ¿no? O sea, que sea con un almohadillado fuerte, rígido, pero que no produzca ningún tipo de rozadura. Como te comentaba, suele ser de la de caña alta, esta incluso pega algo en bajita para poder abrazar bien lo que es la zona, sobre todo la zona externa del maleolo. Más o menos, ¿el maleolo dónde vendría a parar? Aquí. Viene justo dentro de la almohadilla. Este pega un poquito en bajitas, ¿vale? Realmente tendrían que ser un poquito más altas para coger realmente el maleolo, si no se quedan justo en la cúspide del maleolo, que tampoco no es lo más conveniente. Después, la parte de atrás suele tener que ser más baja para dejar discurrir bien lo que es el tendón de Aquiles, para no producir ningún tipo de tendinitis.
esta parte, la parte del talón, que es la que hablábamos, la que tiene que ser muy fuerte, la que sujete muy bien los movimientos laterales, del pie. Después lo que es la piel que recubre, que sea una piel que se adapte, que sea cómoda, que sea flexible, pero que se pueda ajustar bien para, vamos, que sea una segunda piel del... ¿Va muy justo el calzado de tiene que ir muy ajustado. Para ir bien tiene que ir muy ajustado. En cuanto tan pronto como le des un poco de holgura, se te va a mover el pie dentro de la zapatilla. Ten en cuenta que hay muchos cambios de dirección, de ritmo, saltos, y bueno, al final terminas con unas bambollas y con lesiones francamente desagradables. Claro. Y después lo que es la suela en sí, que tenga un buen agarre. En baloncesto necesitamos siempre un buen agarre. No debe patinar, ¿no? Entendemos el agarre como que no debería patinar. En un momento determinado la frenada tiene que ser, digamos, por ahí que las articulaciones soporten mucha frenada, mucha carga en la frenada, porque la zapatilla en sí tiene que cogerse. Entonces pues el deslizamiento va a ser mínimo. Entonces, uno de los momentos del gesto deportivo en básquet es el salto. El salto, fundamental. ¿Qué zona del zapato es la que tiene que resistir ese impacto y cómo está preparada para resistirlo? Para la batida, evidentemente es la parte delantera, ¿vale? Porque es la que va a impulsar, de ahí que permita esta flexión, ¿vale? Incluso un poco la torsión, pero como te comentaba, que coge bien el agarre. Y después, lo que es en la caída, aunque también se cae primero de punta, la parte que suele tener además las cámaras, una cámara de aire. El famoso mito de la cámara de aire, ¿vale? Que es justo debajo del talón, para que cuando termines de caer, pues si te ha faltado algo de amortiguación, bien del propio tobillo, incluso de la rodilla, que son las partes que tienen que absorber ese impacto, pues que ayude con la cámara un poco a amortiguar. ¿Tiene que ser alguna cámara especial? ¿Cualquier sirve? Bueno, se han diseñado muchos tipos. Primero la que es la cámara de aire, que solía reventarse enseguida por cualquier parte y entonces era peor el remedio que la enfermedad. Las cámaras de dibujo de panel de avispa, esas parece ser que han funcionado bastante bien. Simplemente como curiosidad, la cámara de aire, si la enseñamos, ¿se centra aquí o cubre toda la parte del talón? Teóricamente debe cubrir, sobre todo lo que es la parte baja del calcáneo, ¿no? O sea, entonces, pues, esta no es de aire, esta es de panel de abeja, aunque está recubierta por el plástico, pero esta, digamos, se puede apreciar perfectamente el dibujo de la... Exacto, aunque se pinche, sigue trabajando bien el tema de amortiguación. En el tema de, volviendo un poquito al gesto deportivo, y para prevenir lesión o para acomodar, en básquet se juega con algún tipo de ortesis, con algún tipo de vendaje para evitar las torsiones del tobillo. Lamentablemente suele aplicarse después de que la gente ya se haya lesionado. A nivel de prevención suele usarse muy poco, pero sí, la verdad es que todo el tema de que es vendaje de tobillos, dedos, rodillas, pues cuando alguien ya ha tenido algún tipo de lesión, suele la gente entonces acudir a los vendajes. ¿Qué función tendrían las plantillas? ¿Se puede jugar en básquet con plantillas? ¿Es aconsejable, no es aconsejable? Poder se puede, de hecho hay gente que la usa. Conocemos gente pues que, bueno, pues por lo que sea, para corregir algún tipo de desequilibrio que pueda dar mayor tendencia a una lesión, si lo puede corregir previamente, pues se puede ahorrar algún esguince que otro. Y sería interesante, por ejemplo, ya has hablado de prevención, pero como hábito, sabemos que en todos los deportes profesionales, básquet, fútbol, los jugadores ya tienen la tendencia a ir directamente sin plantillas, no juego. ¿Se da en básquet tanto a nivel profesional como a nivel amateur, como estamos hablando? Bueno, a nivel amateur, a nivel profesional, evidentemente tienen ya sus gabinetes de médicos y con todo el tema de profesionales que ya previamente, casi hasta el mismo club les obliga a que primero pasen los reconocimientos y según lo que se detecte en esos reconocimientos, pues aplican las prótesis o el aparato que puedan necesitar. A nivel amateur, lamentablemente, primero se juega y cuando alguien detecta un problema, a veces incluso antes de una lesión, pero detecta que puede tener algún problema, me cargo mucho de gemelos o se me cargan mucho los isquios, pues entonces algunos con más lucidez acuden a un profesional y piden algún reconocimiento. Ya has dicho que los grandes clubs tienen ya en plantilla a este tipo de profesionales que ya... O contratan externamente los servicios de un cuadro médico. En los clubs estos de pequeño tamaño, existen esas figuras, cada uno se busca la vida, desde el club se intenta un poquito concienciar, porque otra cosa también hay que decir, ¿el jugador amateur está concienciado del problema que puede repercutir en el pie o no? A ver, conocerse se conoce, lo que pasa es que como tampoco no comen de esto, por decirlo de alguna forma, se deja bastante abandonado el tema. Siempre es, bueno, mientras no me pase nada, pues y siguen jugando, además las cargas físicas no suelen ser, digamos, a lo largo de la semana como en un equipo profesional. Entonces, pues bueno, ya me pasará, descanso ya me pasará. No suelen acudir.
conocen, porque se habla y tal y cual, de las experiencias de otros jugadores, pues yo tenía tal problema, acudí a tal, me lo resolvió, o lo típico, tenía tal carga y tal persona, tal profesional, me lo pudo solucionar. O sea, es decir, se les recomienda un poquito y se les inculca un poco de cuidarse el pie. Para hacer la práctica. El pie y el cuerpo en general. El cuerpo en general. Y aparte del pie, ¿pueden surgir otro tipo de problemas a nivel de rodilla, a nivel de espalda, por un mal gesto deportivo, un mal gesto en la jugada de básquet? Sí, no, ¿Alguno? Evidentemente, a lo mejor... Por ejemplo, en fútbol se suelen dar pubalgias por los abductores. ¿En básquet también existen ese tipo de lesiones que se pueden asociar a una mala pisada o a un mal gesto? Sí, no, hombre, desde luego. El hecho, por ejemplo, de una mala técnica de carrera con una mala frenada, el hecho de a lo mejor no haber tenido un calzado adecuado o de tener una mala pisada, o sea, un mal apoyo, puede repercutir en una sobrecarga que a lo mejor, pues, por ejemplo, a nivel de lumbares sí que tenemos muchos casos de gente que, como no frena bien, se tiene que acabar agachando mucho, agacho, subo, pues me acaba con los lumbares prácticamente cargados. En resumen, lo que estamos viendo es que dentro de esta disciplina del básquet, pues también hay un conocimiento específico del zapato deportivo. Vemos que tiene que cumplir unas determinadas características. Y para finalizar, Tino, me gustaría que nos dijeras a los oyentes y a los que nos están viendo, por ejemplo, en el básquet Peñíscola o así en los clubes de la zona, se suele mirar la figura del pie, se da importancia a jugar con plantillas, sin plantillas, o simplemente a pasar una revisión biomecánica por podólogo, etcétera, para que pueda un poquito... Tú tienes un problema, tendrás tendencia a tener esta lesión, míratelo. ¿Cómo está la cosa? Pues en este sentido, lo que es el acto previo, el acto de prevención, no pasan ningún tipo de revisión. Para federación pasan una revisión médica que es mínima, o sea, frecuencia cardíaca, respiración y poco más. A nivel de lo que es pie concretamente, sí que, aunque se les conciencia y se habla de pues cuidárselos bien, de que si has tenido tal problema, pues vigílatelo, mira a ver si puedes solucionar por esta vía. Acude a un profesional que te mire si necesitas una plantilla o no. Lo recomendáis un Entonces, poquito. hablarlo se habla, pero lo que es hacer un reconocimiento no se hace. Es complicado más que nada porque sería un gasto que tiene que sufragar el mismo jugador, ¿no? En este caso el mismo jugador, sí. Claro. El problema sería que para funcionar correctamente, no a nivel de este club, sino a nivel en general de todas estas categorías, se debería promocionar un poquito la figura de todo, no solo del podólogo, sino del fisio, podólogo, médico. ¿Existen todas esas figuras o no? Existen al mismo nivel que te estoy comentando, igual que el podólogo, el fisio, el médico no determinado para otro tipo de lesión, traumatólogo, dermatólogo por una quemadura al caer en el suelo, ¿vale? Cualquier tipo de profesional siempre lamentablemente llega después de a lo mejor haber sufrido una lesión o de estar en proceso de que han tenido un tipo de sobrecarga o algo a partir de ahí. Entonces, como se está encima, se le recomienda, oye, si te ha pasado esto, acude. El club no le puede prestar el servicio directamente del profesional, pero que sí que se conoce o se tiene constancia de aquí está fulanito, allí está menganito, o existe este profesional aquí, entonces se les dirige para que acudan a ellos y solucionen el problema. Ya para finalizar, ya te dejamos entrando, que ya vemos que está bastante... Están trabajando. Un consejo para el deportista amateur que quiera iniciarse en el básquet a nivel general, si tiene que tener buena condición física, tiene que hacer un tipo de ejercicio físico. ¿Les enseñáis aquí directamente? Hombre, evidentemente aquí ya nos ocupamos de intentar enseñarles todo lo que pueden precisar para poder desarrollar el baloncesto. Entonces lo que hay que tener ante todo, primero que nada, es una buena actitud. Ganas de aprender, ganas de jugar, ganas de pasarlo bien, teniendo en cuenta de que supone un sacrificio porque es un deporte, con lo cual el condicionamiento físico es fundamental y a partir de ahí el resto llega con trabajo. No, muchas gracias. Gracias a ti. Y te dejamos continuar. Vámonos por ello. El calzado para jugar a baloncesto debe cumplir las siguientes características. Debe ser de caña alta cubriendo por entero el tobillo para protegerlo. La zona posterior debe dejar libre el tendón de Aquiles para evitar su lesión y reforzar los laterales del tobillo para evitar esguinces. Debe ser flexible y adaptable al pie y estar sujeto al tobillo con cordones. La suela debe favorecer la adherencia a la pista de juego. En el talón debe estar reforzada con cámara de aire para amortiguar la caída tras el salto y en la parte interior debe permitir la flexión para impulsar el pie al realizar el lanzamiento. En el Centro Podológico Peñíscola revisamos el crecimiento de sus hijos y prevenimos y tratamos las lesiones deportivas del pie.
Valoramos el cuerpo y las presiones mediante un estudio biomecánico. Realizamos tratamientos personalizados para cada persona y cada deporte, mediante plantillas y cirugía. Nuestra experiencia nos avala. Centro Podológico Peñíscola. La salud de sus pies en buenas manos.